El día de hoy quiero contarles cómo funciona una herramienta que es una pieza clave de la industria 4.0 y es la impresión 3D. Antes de que existiera la impresión 3D, el proceso para crear un prototipo solía tomar muchísimo tiempo invertido, ya que se usaban métodos tradicionales como la extracción de material o el uso de moldes, el cual podría resultar una fortuna y semanas de trabajo. Pero con la llegada de esta nueva tecnología que forma parte de la cuarta revolución industrial, los tiempos han cambiado. En cuanto a la manufactura, pasamos de semanas a horas, de algo general y en masa, como en sus tiempos lo fue Henry Ford con su modelo T, a algo personalizado y en pequeños lotes. Cambios rápidos y flexibles en el modelo. Y hoy te voy a enseñar a grandes rasgos cómo funciona la impresora 3D. Toma en cuenta que solamente te voy a hablar de las impresoras FDM, que significa modelado por deposición fundida. Vamos al video. Una impresora 3D como esta es muy parecida a una impresora de tinta que utilizas en casa para imprimir tus documentos, a diferencia de que esta tiene 3 ejes de desplazamiento: el eje X, el eje Y y el eje Z. Estos son accionados por motores a pasos, los cuales regulan el posicionamiento exacto. Cuentan con un extrusor que va jalando el material y regulando la velocidad de salida, llevándolo hacia el fusor. En este caso, el extrusor se encuentra separado del fusor y es necesario dirigir el material mediante esta manguerita que se ve en pantalla o tubo de teflón blanco. Este es el fusor, es por donde entra el material para luego derretirlo a 200 grados en promedio. Donde podemos encontrar un ventilador para el disipador de calor que lleva dentro. Por aquí también tenemos otro ventilador, pero este sirve para que una vez que el material sale de la boquilla, este se enfríe. Este es el conducto que hace que el flujo apunte hacia la boquilla. El material necesita solidificarse al salir de la boquilla lo más pronto posible para obtener buenos resultados. En lugar de colocar tinta, va colocando material fundido una capa tras otra en una cama caliente para que ésta no se despegue. Por lo general, la temperatura de la cama va desde los 50 a los 100 grados, así que cuidado con tocarla. Las impresoras 3D pueden imprimir una amplia variedad de materiales, en su mayoría plástico o composiciones con madera. Estas diferentes composiciones nos permiten un postprocesado como el lijado o el pintado. Incluso podemos encontrar filamento con fibra de carbono, dependiendo el uso o acabado final, si sufrirá calor o esfuerzo mecánico, o filamento que brilla en la oscuridad. Lo siguiente será escoger nuestro modelo a imprimir. Este podemos diseñarlo nosotros mismos desde un programa CAD, lo cual es lo ideal. Esta herramienta es súper útil y se disfruta más cuando nosotros mismos sabemos diseñar nuestros propios modelos. O puedes simplemente descargar algún modelo subido en la red que haya creado algún otro usuario, como por ejemplo Thingiverse o Cults. Una impresora solo procesa archivos G-Code que contienen miles de líneas individuales de instrucciones de movimientos, lo cual son generados por archivos STL. Puedes realizar la impresión mediante una tarjeta SD o directamente desde tu computadora.
Las piezas pueden ser sólidas, huecas o rellenas con patrones de diferente densidad. Ahora ya podemos empezar a imprimir y navegando por la red me encontré este rig de mi serie favorita, Rick y Morty. ¿Qué haces? ¿Quieres el anaquel nivelado o no? Si digo sí, ¿me lo vas a proporcionar con eso? Sí, ves, la burbuja molecular es la razón por la que esta especie es un fracaso. Para eso vamos a usar este filamento que se asemeja a su color de cabello. Bueno, más o menos. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver un postprocesado de esta figura. Por aquí también tenemos un dragón que imprimí en color azul, así como este Moai, listos para ponerlos en una repisa. Esta es una litofanía de Iron Man, por supuesto, hecha con impresión 3D. O este brazo robótico. Como les mencioné, la impresión 3D no solamente sirve para hacer piezas decorativas, sino también para hacer piezas funcionales, como esta caja reductora. O estas orugas para este tanque que diseñé. Aquí te dejo el link para que veas el video del proceso. Y en la descripción el link de todos los videos. O si no eres fan de los tanques, ¿qué te parece esta Ducati Panigale? Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y darle like. Déjame saber en los comentarios qué más te gustaría ver en este canal. Nos vemos en el siguiente video.